Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. En los días de Noé, no todo comenzó con el diluvio. Antes de que el juicio se manifestara de forma visible, hubo un período prolongado donde todo parecía seguir igual, donde la vida continuaba sin interrupciones y donde las personas no percibían la gravedad de su condición espiritual. Comían, bebían, se casaban, hacían planes, y en medio de esa aparente normalidad, ignoraban completamente lo que estaba por venir. Jesús no utilizó esta comparación para describir únicamente el momento final, sino para revelar el proceso que lo precede, un proceso silencioso, donde la desconexión espiritual se vuelve común, donde lo incorrecto deja de parecer grave y donde el corazón humano se adapta a una realidad que se aleja progresivamente de Dios. No era un problema de falta de información, era un problema de percepción espiritual. La generación de Noé no estaba confundida en términos prácticos. Sabían cómo vivir, cómo construir, cómo avanzar en sus propios objetivos, pero habían perdido la sensibilidad para discernir lo esencial. Y ese es un detalle clave, porque muestra que el mayor peligro no es la ignorancia evidente, sino la desconexión interior que permite vivir sin cuestionar la dirección espiritual de la vida. Hoy vivimos en un contexto que, aunque diferente en forma, presenta una similitud profunda en esencia, porque las personas continúan con sus actividades, con sus responsabilidades, con sus metas, pero muchas veces sin detenerse a evaluar su estado espiritual. No porque rechacen a Dios de forma abierta, sino porque lo han relegado a un segundo plano dentro de una vida llena de estímulos y prioridades inmediatas. El problema no es la actividad en sí, ni las responsabilidades, ni el desarrollo de la vida cotidiana, sino el desplazamiento de lo eterno por lo urgente, un cambio de enfoque que no ocurre de un día para otro, sino que se establece lentamente, a través de pequeñas decisiones que, acumuladas, terminan definiendo la dirección del corazón. Jesús muestra que en los días de Noé, el juicio no fue repentino en su preparación, sino repentino en su manifestación, lo que significa que el proceso ya estaba en marcha mucho antes de que se hiciera visible. Y esto es lo que hace que esta enseñanza sea tan relevante, porque nos invita a mirar más allá de lo evidente y a discernir los procesos que ya están ocurriendo, aunque no todos los perciban. Y aquí es donde esta reflexión se vuelve personal, porque no se trata solo de entender lo que ocurrió en el pasado, sino de evaluar cómo estamos viviendo en el presente. No es una comparación para observar desde afuera, sino una invitación a mirar hacia adentro con honestidad, reconociendo si estamos viviendo con conciencia espiritual o simplemente dejándonos llevar por la inercia del entorno. ¿Estamos atentos a lo que realmente importa? ¿O estamos completamente absorbidos por lo que demanda nuestra atención inmediata? ¿Estamos evaluando nuestra vida espiritual con profundidad? ¿O estamos asumiendo que todo está bien simplemente porque no hay señales evidentes de problema? ¿Estamos discerniendo los tiempos o estamos viviendo como si todo fuera a continuar igual? Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a no vivir distraído. Y si deseas seguir profundizando en este tipo de mensajes que conectan la palabra con los tiempos actuales, apoya este contenido con tu like y suscríbete a Pruebas Bíblicas, porque cada reflexión es una oportunidad para despertar, para discernir y para volver a lo esencial. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda, porque si el juicio no comienza con lo visible, entonces, ¿cómo empieza realmente según la Biblia? ¿Y qué señales lo preceden antes de que sea evidente para todos? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17.
Cuando la Biblia habla del juicio, muchas veces se piensa en un evento repentino, visible y definitivo, algo que ocurre de forma abrupta y que todos pueden identificar con claridad. Sin embargo, este versículo introduce una perspectiva mucho más profunda, mostrando que el juicio no comienza necesariamente con lo externo, sino con un proceso interno que inicia en lo espiritual, en la condición del corazón y en la relación del ser humano con Dios. La expresión "comience por la casa de Dios" no apunta únicamente a un grupo específico, sino a un principio espiritual que revela que el juicio no es solo una manifestación futura, sino una realidad que se desarrolla progresivamente. Antes de que algo se haga visible en el mundo, ya ha comenzado en lo invisible, en lo interior, en aquello que no siempre es percibido por los ojos humanos, pero que define completamente la dirección espiritual. Esto cambia completamente la forma en que entendemos el juicio, porque deja de ser algo distante y se convierte en algo presente, algo que no solo ocurrirá, sino que ya está en marcha de maneras que no siempre se reconocen. No se trata únicamente de un momento final, sino de un proceso donde Dios permite que cada persona sea confrontada con su propia condición, con sus decisiones, con su relación real con Él. A lo largo de la Escritura, vemos que antes de cualquier manifestación visible, siempre hay un periodo de advertencia. Un tiempo donde se da la oportunidad de reconocer, de ajustar, de volver a lo esencial. No como una imposición, sino como una invitación que, aunque clara, no siempre es atendida, porque requiere sensibilidad espiritual para ser comprendida. Y aquí es donde este mensaje se conecta con la realidad actual, porque vivimos en un tiempo donde muchas personas esperan señales externas para reaccionar, pero descuidan lo que está ocurriendo dentro de ellas. Se enfocan en lo que podría suceder en el futuro, pero no evalúan lo que ya está ocurriendo en su interior, en sus prioridades, en sus decisiones diarias. El juicio, en este sentido, no comienza cuando algo cambia afuera, sino cuando algo deja de estar alineado adentro. Comienza cuando la relación con Dios pierde profundidad, cuando lo espiritual deja de ser prioridad, cuando la conciencia se vuelve menos sensible y cuando la verdad ya no produce el mismo impacto que antes. Este proceso no siempre es evidente, porque no interrumpe la vida de forma inmediata, no genera una señal visible que obligue a reaccionar, sino que avanza en silencio, permitiendo que la persona continúe con su rutina mientras su estado espiritual cambia sin que lo perciba completamente. Por eso, el mayor riesgo no es el juicio en sí, sino no reconocer que ya está en marcha en un nivel más profundo, no como condena inmediata, sino como un llamado a evaluar, a ajustar, a volver antes de que el proceso avance hasta un punto donde ya no haya la misma disposición para cambiar. Y esto nos lleva a una reflexión necesaria, porque no se trata solo de entender el concepto de juicio, sino de discernir cómo estamos respondiendo a él en nuestra vida. No es una enseñanza para analizar desde afuera, sino para aplicar hacia adentro, reconociendo si estamos viviendo con una conciencia espiritual activa o si estamos dejando que la inercia del entorno defina nuestras decisiones. ¿Estamos atentos a lo que Dios está trabajando en nuestro interior o estamos esperando señales externas para reaccionar? ¿Estamos evaluando nuestra relación con Dios con honestidad o estamos asumiendo que todo está bien simplemente porque no vemos cambios visibles? ¿Estamos respondiendo al llamado o lo estamos postergando? Porque el juicio no comienza con lo visible, comienza con lo que pocos están dispuestos a observar. Pero esto nos conduce a una enseñanza aún más profunda dentro de la Escritura, porque Jesús también habló de un momento donde la separación no sería evidente para todos, una realidad donde lo externo parecería igual,
Pero lo espiritual revelaría una diferencia que no todos percibirían. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24:40. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, introduce una de las imágenes más impactantes y al mismo tiempo más sutiles de toda su enseñanza sobre los tiempos finales. No describe un escenario de caos evidente ni una separación que todos puedan identificar fácilmente, sino una realidad donde, externamente, todo parece igual, donde las personas continúan en sus actividades cotidianas. Pero internamente existe una diferencia que no es visible a simple vista. Dos personas en el mismo lugar, haciendo lo mismo, compartiendo el mismo entorno, aparentemente en la misma condición, y aún así, el resultado es completamente diferente. Esta imagen revela que la separación no se basa en lo externo, no depende de la apariencia, ni de la cercanía física, ni siquiera de la actividad visible, sino de algo mucho más profundo: la condición espiritual de cada uno. Jesús muestra que el juicio, en este sentido, no siempre se manifiesta de forma colectiva ni evidente, sino que actúa de manera individual, precisa, directamente relacionada con el estado del corazón. No todos serán tratados de la misma manera, no porque algunos tengan más información que otros, sino porque han respondido de forma diferente a lo que han recibido. Esto rompe con la idea de que la cercanía a lo espiritual, o incluso la participación en contextos religiosos, garantiza una preparación real. Porque es posible estar en el mismo lugar, escuchar los mismos mensajes, compartir las mismas experiencias, y aún así no haber desarrollado una relación genuina con Dios. La diferencia no está en la exposición, sino en la respuesta. Y esa respuesta se construye en lo cotidiano, en lo que nadie ve, en las decisiones internas que se toman constantemente y que van moldeando el corazón de manera progresiva. No es el resultado de un momento aislado, sino de un proceso continuo, donde la persona decide acercarse o mantenerse distante. Hoy vivimos en una generación donde la cercanía a lo espiritual es más accesible que nunca, donde el contenido, los mensajes y las enseñanzas están disponibles en todo momento, pero esa disponibilidad no garantiza transformación. Se puede estar rodeado de lo espiritual y aún así permanecer desconectado internamente. Jesús muestra que el momento de separación no revelará algo nuevo, sino que hará evidente lo que ya estaba definido en lo interior. No será una decisión tomada en ese instante, sino la manifestación de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo, decisiones que muchas veces pasaron desapercibidas, pero que construyeron una dirección clara. Esto nos lleva a una reflexión profunda, porque no se trata de observar esta enseñanza como algo distante, sino de reconocer que apunta directamente a nuestra propia vida. No es una advertencia para analizar a otros, sino una invitación a examinar nuestra propia condición espiritual con honestidad. ¿Estamos construyendo una relación real con Dios? ¿O simplemente estamos cerca de lo espiritual sin profundizar? ¿Estamos respondiendo a lo que recibimos o estamos acumulando información sin transformación? ¿Estamos viviendo con intención o simplemente dejándonos llevar por el entorno? Porque cuando ese momento llegue, no se tratará de dónde estábamos, ni de con quién estábamos, ni de lo que aparentábamos. Se tratará de quién éramos en lo profundo. Pero esta enseñanza nos conduce a otra dimensión aún más delicada, porque Jesús también habló de un tipo de separación que no solo revela diferencias, sino que confronta directamente la falta de preparación. Una advertencia que muestra que no todos los que esperan están realmente listos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21.
Cuando Jesús pronuncia estas palabras, no está hablando de personas completamente alejadas de lo espiritual, sino de aquellos que en apariencia están cerca, que conocen el lenguaje, que reconocen su autoridad y que incluso se identifican con él. Sin embargo, introduce una distinción profunda que no se basa en lo que se dice, sino en lo que se vive, en la coherencia entre la confesión externa y la realidad interna. Esta enseñanza revela que la relación con Dios no puede ser reducida a una declaración, a una emoción o a una identificación superficial, porque lo que define la autenticidad no es el reconocimiento verbal, sino la alineación real con la voluntad de Dios. No se trata de cuánto se habla de fe, sino de cómo esa fe se traduce en la vida diaria, en las decisiones, en las prioridades y en la forma en que se responde a lo que Dios muestra. Jesús muestra que puede existir una cercanía aparente que no corresponde a una relación verdadera, una familiaridad con lo espiritual que no implica transformación, una conexión externa que no ha sido acompañada por un cambio interno. Y este es uno de los puntos más delicados de toda su enseñanza, porque rompe con la idea de que la proximidad garantiza autenticidad. Hoy vivimos en un contexto donde es posible hablar de Dios con facilidad, donde el lenguaje espiritual está presente en muchos espacios y donde la identificación con la fe puede formar parte de la vida cotidiana. Sin embargo, esa presencia no siempre refleja una relación profunda, porque es posible mantenerse en un nivel superficial sin permitir que la verdad transforme realmente el interior. La diferencia que Jesús establece no es visible de inmediato, no se percibe en la apariencia ni en la actividad, sino en la dirección de la vida, en la disposición del corazón para obedecer, para alinearse, para someterse a lo que Dios establece, incluso cuando eso implica incomodidad o renuncia. Es una diferencia que no siempre es evidente para otros, pero que es completamente clara delante de Dios. Esto significa que la preparación espiritual no se mide por lo que mostramos ni por lo que decimos, sino por lo que somos en lo profundo, por la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos, por la forma en que la fe se manifiesta en cada aspecto de la vida. No es una cuestión de apariencia, es una cuestión de autenticidad. Y aquí es donde esta enseñanza se vuelve profundamente personal, porque no se trata de evaluar a otros, sino de examinar nuestra propia vida con honestidad. No es una advertencia para generar duda, sino para despertar claridad, para distinguir entre lo que es real y lo que solo parece serlo. ¿Nuestra fe está transformando nuestra manera de vivir o solo está presente en lo que decimos? ¿Estamos alineando nuestras decisiones con la voluntad de Dios o estamos adaptando la fe a lo que nos resulta cómodo? ¿Estamos construyendo una relación auténtica o estamos sosteniendo una apariencia que no se sostiene en lo profundo? Porque cuando el momento llegue, no se tratará de lo que dijimos, sino de lo que vivimos. Pero esta enseñanza nos conduce aún más lejos, porque Jesús también habló de un fundamento que define si una vida permanece firme o se derrumba. Una diferencia que no siempre es visible en el inicio, pero que se hace evidente cuando llega el momento de prueba, y que revela si la fe ha sido realmente construida sobre lo que permanece o sobre lo que es inestable. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Cuando Jesús presenta esta imagen, no está describiendo simplemente dos tipos de construcción, sino dos formas completamente distintas de vivir la fe. Dos caminos que pueden parecer similares en la superficie, pero que están siendo sostenidos por fundamentos profundamente diferentes. Ambos oyen, ambos reciben las mismas palabras,
Ambos inician un proceso de construcción, pero la diferencia no está en lo que escuchan, sino en lo que hacen con aquello que han recibido. La roca no representa únicamente estabilidad, sino una decisión consciente de alinear la vida con la verdad, incluso cuando eso requiere tiempo, esfuerzo y renuncia. Construir sobre la roca implica cavar más profundo, ir más allá de lo inmediato, no conformarse con una base superficial, sino establecer cada aspecto de la vida sobre algo que no cambia, sobre algo que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad a lo que Dios ha establecido. Este tipo de construcción no es rápida ni visible en sus primeras etapas, porque lo más importante ocurre en lo oculto, en aquello que no genera reconocimiento inmediato, pero que define completamente la estabilidad futura. Es un proceso donde cada decisión cuenta, donde cada acto de obediencia fortalece el fundamento, donde cada paso en dirección a Dios refuerza una estructura que no será fácilmente movida. Por otro lado, la arena no representa ausencia de construcción, sino una forma de vivir que se basa en lo inmediato, en lo práctico, en lo que parece suficiente en el momento, pero que carece de profundidad. Es una vida que escucha, pero no profundiza, que recibe, pero no transforma, que construye, pero sin considerar si aquello sobre lo que se está edificando puede sostener el peso cuando las condiciones cambien. Jesús deja claro que ambas casas pueden parecer firmes mientras todo está en calma, mientras no hay presión, mientras las circunstancias son favorables y no hay nada que desafíe la estructura. Y este es uno de los aspectos más delicados de esta enseñanza, porque muestra que la diferencia entre lo sólido y lo superficial no siempre es evidente en los momentos de estabilidad. Pero cuando llegan las lluvias, cuando los ríos crecen y los vientos soplan con fuerza, es ahí donde la realidad se revela con claridad, donde aquello que fue construido con profundidad permanece firme y aquello que fue levantado sin fundamento comienza a ceder. No porque no haya sido construido, sino porque no tenía la base necesaria para resistir. Y aquí es donde esta enseñanza se conecta directamente con todo lo que hemos venido reflexionando. Porque la última trompeta, el juicio y la separación no son eventos que crean una condición nueva, sino momentos que revelan lo que ya estaba establecido en lo interior. No transforman de manera repentina, sino que exponen lo que fue construido a lo largo del tiempo, en lo cotidiano, en las decisiones que parecían pequeñas, pero que definieron el fundamento. Hoy vivimos en un tiempo donde es posible construir una vida espiritual basada en la apariencia, en la información, en experiencias momentáneas, en emociones que vienen y van, sin desarrollar una base sólida que sostenga esa fe cuando deje de ser fácil. Y mientras todo parece estable, esa diferencia no siempre se percibe porque no hay presión suficiente que revele la profundidad de lo que ha sido construido. Pero la enseñanza de Jesús muestra que ese momento inevitablemente llega, no como un castigo arbitrario, sino como una revelación natural de lo que cada uno ha decidido construir. Y cuando ese momento llega, ya no se trata de lo que se quiso hacer, ni de lo que se pensaba hacer más adelante, sino de lo que realmente fue edificado en lo profundo. Esto nos confronta de manera directa, porque no se trata solo de entender esta enseñanza, sino de reconocer cómo estamos viviendo a la luz de ella. No es una historia para admirar, sino un llamado a examinar el fundamento sobre el cual estamos construyendo nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra relación con Dios. ¿Estamos edificando sobre algo que realmente puede sostenernos cuando todo cambie? ¿O estamos confiando en una estabilidad que depende de circunstancias temporales? ¿Estamos aplicando lo que escuchamos, permitiendo que transforme nuestra vida, o simplemente estamos acumulando conocimiento sin profundidad? ¿Estamos construyendo con intención
o simplemente reaccionando a lo que ocurre sin considerar el fundamento, porque cuando llegue el momento decisivo, no será el tiempo de construir ni de corregir, sino el momento en que todo lo que ha sido edificado será expuesto tal como es, sin apariencia, sin filtros, sin posibilidad de ajuste. Pero esta enseñanza nos conduce ahora al cierre de esta reflexión, donde todo se une en una invitación clara, no a vivir con temor, sino a despertar con conciencia, a reconocer que aún hay tiempo para revisar el fundamento, para ajustar lo que sea necesario y para volver a construir sobre aquello que realmente permanece. A lo largo de esta reflexión, hemos recorrido enseñanzas que no fueron dadas simplemente para ser entendidas, sino para ser vividas, palabras que Jesús pronunció con la intención de despertar una conciencia que muchas veces se adormece en medio de la rutina, de las distracciones y de una aparente normalidad que puede ocultar una realidad espiritual mucho más profunda. No se trata de eventos aislados, sino de un proceso que se desarrolla silenciosamente y que define la dirección de cada vida. Hemos visto que el juicio no comienza necesariamente con lo visible, sino con lo interior, que la separación no depende de la apariencia, sino de la condición del corazón, y que la preparación no puede improvisarse en el último momento, porque es el resultado de decisiones constantes que se toman en lo cotidiano. También entendimos que no basta con estar cerca de lo espiritual, ni con conocer el lenguaje de la fe, sino que es necesario vivir una relación real que transforme, que alinee y que permanezca. Todo esto nos lleva a una verdad que no puede ser ignorada, y es que la vida espiritual no es automática, no se sostiene por inercia, no permanece firme sin intención. Requiere atención, requiere profundidad, requiere una decisión continua de no dejar que lo temporal ocupe el lugar de lo eterno, de no permitir que la distracción debilite la sensibilidad, de no conformarse con una apariencia cuando es posible vivir una realidad mucho más profunda. Pero en medio de todo esto hay algo que no debe perderse de vista. Este mensaje no es una condena, es una oportunidad. No es un cierre definitivo, es una invitación abierta. Porque mientras hay conciencia, mientras hay disposición, mientras hay un deseo genuino de volver, siempre hay espacio para ajustar, para reconstruir, para fortalecer aquello que tal vez no fue edificado con la profundidad necesaria. Dios no revela estas verdades para generar temor, sino para despertar, para llamar la atención hacia lo que realmente importa, para recordar que lo eterno no ha dejado de ser relevante, aunque lo inmediato intente ocupar todo el espacio. Y ese recordatorio, aunque confronta, también trae esperanza, porque significa que aún hay tiempo para responder. Tal vez lo más importante en este punto no es cuánto entendimos de todo lo que hemos escuchado, sino qué vamos a hacer con ello, cómo vamos a responder, qué decisiones vamos a tomar a partir de ahora. Porque el conocimiento sin acción no transforma y la conciencia sin respuesta no produce cambio. Por eso este mensaje no termina aquí, sino que se extiende hacia la vida de cada uno, hacia lo que ocurre cuando el video termina, cuando volvemos a nuestra rutina, cuando enfrentamos las mismas decisiones de siempre, pero ahora con una conciencia diferente. Es ahí donde se define si este mensaje fue solo escuchado o realmente recibido. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti reconoció que este mensaje tenía algo que decirte, algo que mostrarte, algo que confrontar en lo profundo. Y ese reconocimiento ya es un paso importante, porque indica que la sensibilidad no se ha perdido, que aún hay una respuesta dentro de ti. Por eso, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a construir sobre la roca,
porque construir sobre la roca no es un acto único, es una decisión diaria. Y si este mensaje habló contigo, apoya este contenido con tu like y suscríbete a Pruebas Bíblicas, porque cada reflexión es una oportunidad para despertar, para discernir y para fortalecer una fe que no dependa de lo que cambia, sino de lo que permanece. Ahora, antes de irte, quiero dejarte con una pregunta que no busca una respuesta rápida, sino una reflexión sincera. ¿Estamos viviendo una fe que resiste cuando todo cambia, o una fe que solo se sostiene mientras todo está en calma?